Hola Emiliano, gracias por la entrevista, Hola, por la oportunidad. hola, hola. ¿Qué ¿Dónde estás tal? ahora mismo? En Ciudad de México. ¿Vas a estar presente en Léala, en este evento organizado por la Universidad de Guadalajara acá en Los Ángeles, por la Fundación Guadalajara? Ujú. Eh, ¿Ya has participado anteriormente? ¿Ya has estado aquí en este mismo evento? Estuve una vez el año que se reinició después de la pandemia. Ajá. Estuvo porque se canceló un par de años y el año que reinició, que fue como un experimento porque estaban volviendo a abrir y era mucho más pequeño, ese año estuve. Y ahora vuelvo a ir el miércoles, creo que voy. Tengo entendido que vas a estar hasta en tres paneles, ¿verdad? Ujú. Sí, tengo uno el jueves con estudiantes, tengo una mesa el sábado sobre, no, no, la verdad no tengo muy claro sobre qué, y otra, una cada día y otra el domingo. Bueno, del sábado, de hecho es uno que me llama la atención y que se conecta probablemente con lo que has estado haciendo últimamente, porque se llama Existe la familia felices. Mm, Y creo que lo que has exacto, hecho tú con tu sí, obra reciente demuestra que no necesariamente es así, ¿no? Creo que ya tienes la respuesta, pero también demuestra que hay maneras de lidiar con eso y de conectarse con el público, con los lectores que también pueden haber atravesado situaciones semejantes, ¿no? Este libro nuevo, este libro reciente, justo antes del final, eh, se conecta con el antepenúltimo, ¿no? Con no contar todo, porque sí, tienen un rasgo bastante autobiográfico, pero lo curioso es que, no sé, me gustaría empezar preguntándote un poco sobre estos términos que se crean, ¿no? Para definir todo, porque eh, autobiográfico por lo general se refiere, creo yo, cuando alguien está hablando mucho de sus propias experiencias. Obviamente tú apareces en los libros, pero eres como un personaje secundario. sí, Se habla también ahora de autoficción, a veces con una mirada un poco peyorativa, ¿no? Ah, este tipo está simplemente contando lo que le pasa a él y a sus amigotes. sí. Pero esto va más allá, esto ya es un... Lo que haces tú es mucho más complejo, ¿no? Y es una parte novedosa, una etapa novedosa también de tu obra que tengo entendido que por el momento está saldada. Sí, totalmente saldada. Solo tenía un padre y solo tenía una madre. No contar todo es un libro que tiene que ver con la historia paterna, con el universo como de machismos y violencias de mi familia y de mi país. Cuenta la historia de un abuelo, de un padre y de un hijo. El hijo soy yo, el nieto también soy yo. Sí. Y justo antes del final es el libro, digamos, como espejo, ¿no? Opuesto, es el libro sobre el universo femenino, ¿no? Sobre el universo, el otro universo del que yo vengo, pero es muy distinto porque no es una saga familiar, como no contar todo, es solamente una biografía de una madre, de una mujer, la vida de una mujer, de eso se trata, ¿no? Y ciertos temas que marcan esa vida, como la locura, la enfermedad, este pero también el cuidado del otro, el cuidado de sí y el cuidado del otro, ¿no? Y en ese sentido, son como, digamos, como libros opuestos, yo diría casi, ¿no? Aunque los dos parten de la autobiografía. Decías lo de los géneros. Sí, yo creo que la autoficción es más que nada una etiqueta para vender como novedad algo que se ha hecho desde que la literatura existe, que es la autobiografía, ¿no? Porque, Eh, perdón, eso de autoficción es un término reciente, ¿cierto? Sí, es un término reciente y es para vender o para justificar una cosa que se ha hecho siempre, que es la autobiografía. Lo que sí sucede es que la autoficción coloca, evita la figura del narrador, ¿no? Que tradicionalmente ha tenido siempre, ¿no? El primer personaje de los libros, da igual si son libros de ficción o de no ficción, es el narrador. Y en la autoficción no hay un narrador, el que nos cuenta el libro es el mismo, es el escritor, es la persona que leemos en la portada, ¿no? No hay la construcción de una figura de narrador. Esa sería una de las pocas diferencias que hay, deslavar esa figura tan importante como es el narrador personaje, ¿no? Eh, Después, yo no tengo claro tampoco esto que dices de si son autobiografías o biografías. Yo creo que justo antes del final es una biografía
novelada, evidentemente, con mucha ficción. Y no contar todo sí cabe más dentro de, en los límites de la biografía y la autobiografía, digamos, ¿no? Pero al final son novelas las dos, son dos Sí. novelas que exploran un universo que tiene que ver conmigo, pero también con mi país, ¿no? Y en el caso de no contar todo, más bien en el caso de justo antes del final, un poco con la historia del mundo también, porque se va contraponiendo cada capítulo la historia de esta mujer con ciertos sucesos que tienen lugar en el planeta, de algún modo, porque el personaje central es la locura como algo íntimo, individual y personal, pero también la locura como algo colectivo, ¿no? Como algo a lo que hacemos frente como especie, ¿no? Ahora, mencionas eso de que justo antes del final se enfoca en el personaje de la madre que refleja evidentemente a tu propia madre, pero hay diferentes narradores, o sea, aparentemente no sé si el proceso real se dio así, pero en la novela, por lo menos, sí pareces estar hablando con diferentes integrantes de la familia, con ella misma, hay cosas tuyas también, entonces hay diferentes puntos de vista y Es perspectivas, curioso, y sí, perdón, y el mismo planteamiento de las noticias, la selección de las noticias no es gratuita, o sea, hay noticias que son de conocimiento público, pero hay cosas un poco oscuras y cosas interesantes que yo tampoco conocía y que se conectan con tu propia mirada del sí, mundo. y con la Entonces, historia de ella, ¿no? entonces sí, es una novela, es un tributo, yo diría, a esta persona que en la novela aparece retratada como un personaje fascinante, pero también es algo muy que va revelando a cada paso la opinión y la perspectiva de los diferentes personajes. Sí, es curioso, es tal cual, o sea, me lo preguntan bastante, obviamente, ¿no? Y la gente asume, el lector asume que yo llevé a cabo esas entrevistas. Ya había pasado con no contar todo también, ¿no? Pero no, yo no entrevisté a nadie, mis tías están muertas hace mucho tiempo. Mm. De los tíos que aparecen también hablando, solamente está vivo uno. Y tampoco lo entrevisté. Lo que pasa es que yo, de algún modo pues no sé bien cómo decirlo, pero de algún modo tengo una facilidad, una enorme facilidad para reproducir el habla de alguien con quien conviví o con quien pasé un tiempo suficiente, ¿no? Eso me permitió en estas dos novelas, sobre todo justo antes del final, reproducir o utilizar la voz de ellos para para colar la historia, ¿no? Porque la historia al final la está contando el narrador, que es el hijo de la protagonista, pero siempre con lo que alguien más le dijo, ¿no? Está trayendo del pasado Sí. al futuro, por eso te dirán, te contarán, ¿no? Trae del pasado al futuro para deslavarse a sí mismo, porque el único presente que hay en la novela es el narrador. Y sin contar en presente, sería un personaje de la novela. Yo no quería que fuera un personaje que le quitara espacio a lo que dices bien, el tributo a esa otra protagonista, ¿no? Entonces está trayendo tanto el relato de ella como el de las hermanas, como el de los hermanos, para darle forma a la historia, ¿no? Y está trayendo también de su memoria la primera parte de la novela, lo que recuerda, y la segunda parte de la novela, que esa es la bisagra de la novela, lo que leyó, ¿no? Ese narrador. Pero otra vez es traer del pasado hacia el futuro, aunque sea de la memoria misma del narrador, ¿no? Para seguir construyendo así, construir el mundo o esa imagen del mundo como se está construyendo esa imagen de la vida de ella, ¿no? Dices que tienes mucha facilidad para recrear el habla de las personas que has conocido y que has frecuentado, pero al escribir esto, ¿estabas tratando de reproducir la manera en que hablaba cada uno de ellos o simplemente llegaste a un punto en el que dijiste, voy a tratarlos como personajes que no dependan necesariamente de mis recuerdos? ¿Fue también en algún momento complicado reescribir diciendo, no, estoy aquí hablando mucho como yo o quizás hablando mucho como el otro tío o algo así? No, sí, o sea, uno tiene, digo, yo venía de escribir entre no contar todo y justo antes del final publiqué una novela que se llama Tejer la Oscuridad, que es una novela que tiene cerca de 80 narradores. Eso creo que dejó sentadas muchas herramientas para después hacer una novela en la que hay 6 narradores ocultos en uno, ¿no? O metidos en la voz de uno, o sea, es decir, para justo antes del final.
No fue un trabajo así, yo tenía muy claro quién era cada uno de esos narradores, ¿no? Tenía clarísima la voz de cada uno, que por supuesto, como bien dices, parte del recuerdo, parte de un habla aproximada que está en mi memoria, pero cobra en la novela una forma propia, ¿no? Y yo tengo tan clara lo que recuerdo como, como la forma propia que tienen en la novela cada uno de ellos, ¿no? Y eso, no, digamos que eso lo tenía muy claro, ¿no? Porque además no solamente es el habla, sino cada uno tenía un universo, una memoria particular, porque parte de lo que sucede en la novela es cómo nos relacionamos con la memoria y cómo recordamos y qué tan cierto es lo que recordamos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que recuerda uno de los tíos es diferente a lo que recuerda la madre, están del mismo evento, del mismo suceso, ¿no? Entonces yo tenía que tener claro, además del habla de cada uno, la memoria de cada uno de ellos, ¿no? Mm, mm. Y no sé si a través de la memoria tenía clara el habla, o si a través del habla tenía clara la memoria, o si se complementaban, ¿no? Claro, claro. Volviendo un poquito a lo de los términos, hay otro término también que es novela de no ficción, pero pues al ser una novela ya tiene algo de ficción. O sea, termina siendo ficción, digamos, todo lo que pasa por este tamiz, ¿no? Incluso en el plano de las noticias es curioso porque, como te digo, hay hechos muy notables de la historia que son representados acá, ¿no? Lo de la invención de la cámara instantánea, lo de la píldora anticonceptiva, la carrera espacial, pero por ahí aparece el Sindicato Único de Trabajadores del Trueno, que Ajá. hasta donde tengo entendido te lo inventaste, y uno comienza a pensar por cosas que se mencionan que uno no conoce, ¿esto es real o no es real? Y me puse Es un poco parte del, a googlear, ¿no? es parte del juego, es parte del juego de la novela, Y ¿no? De lo encontré que que es, sí, perdón, que la Guerra de los Mundos, al ser presentada en una radio en Quito, sí causó una sí, histeria colectiva y hubo muertos y todo. sí. Y hay cosas que el proyecto este Task Geek, y yo tampoco lamentablemente lo conocía y ha sido una cosa terrible, ¿no? Entonces, esta mezcla es una mezcla interesante de manera creativa, pero se puede prestar también a que, obviamente se va a prestar a confusiones, es intencional. Pero alguien te Obviamente. lo ha comentado, te ha dicho, hey, o sea, estás diciendo cosas ciertas y el hecho de poner cosas falsas o inventadas le quita legitimidad a lo verdadero. No, Porque no, lo fíjate, verdadero tiene a a todo el veces un mundo, carácter casi de denuncia. Sí. sí, a todos los lectores les ha divertido, bueno, hasta donde los que me han dicho, ¿no? Incluso hubo una lectora en un club de lectura que revisó una cosa, o sea, revisó uno por uno y me dijo, para cuando te pregunten, puedes decir que el 93% de las cosas son reales y las otras y el otro porcentaje son ficción. O Yo sea, no así, tenía así, así de precisa. así me lo dijo, yo no lo tenía tan claro, ¿no? Pero así es entonces, casi Evidentemente, todo es real, sí. sí, y evidentemente es un juego con la ficción, ¿no? Porque además, ese es el asunto de la memoria, ¿no? Lo decías muy bien tú al principio de esta última pregunta, ¿no? ¿Cómo va a existir una novela de no ficción? Si solamente por la precisión, por más que, por ejemplo, si yo hubiera tomado una decisión contraria a la que tomé, es decir, contar única y exclusivamente los hechos, primero me enfrento a cuáles hechos, ¿no? Los que recuerda cuál, el tío, la tía, la madre. Pero incluso si yo pudiera tener una máquina con la cual ver esos hechos, si yo decido que uno de esos hechos lo cuento en 1976, en vez de 1975, aunque lo cuente tal y como fue, el movimiento temporal ya lo vuelve ficción. Entonces, es decir, en una novela hay muchas maneras de que se convierta en ficción los hechos, ¿no? Y de impedir la no ficción. El juego es cómo recordamos y cómo se deforman los recuerdos y sobre todo, dónde está la frontera entre el recuerdo y la imaginación, ¿no? El recuerdo y la imaginación son caras de son las dos caras de una misma moneda. A veces cae del lado de la imaginación, a veces cae del lado del recuerdo, pero cuando recordamos, estamos cada vez que algo que sucedió lo podemos recordar una sola vez. Y en ese momento ya estamos imaginando, Sí. estamos recomponiendo ese recuerdo. La siguiente, no vamos a recordar el hecho, vamos a recordar el recuerdo del hecho. Y vamos a volver a editar. Y después vamos a recordar el recuerdo del hecho. Y nos vamos alejando del hecho mientras la imaginación va colonizando el recuerdo. Y de manera opuesta es lo mismo. La primera vez que imaginamos algo, que tenemos una idea, una imagen que se convierte en algo imaginado, cuando queremos volver a ello, lo vamos a recordar. Y entonces el recuerdo va a empezar a colonizar la imaginación, ¿no?
esa frontera, dónde está, cómo se pone, qué tan importante es, qué tan interesante es, debe o no importarnos, que es uno de los temas en la novela, por la idea de la salud mental y de la locura, ¿no? Tiene que ver con ese juego que hay en toda esa parte del mundo, ¿no? De hasta dónde podemos llegar con la locura del mundo, ¿no? Yo te aseguro que las cosas más descabelladas o que parecen más descabelladas de esa parte fueron reales, ¿no? La anécdota de Vargas Llosa despreciando, Totalmente real. despreciando a un doctor, porque había sido el herrero, creo, Hijo del herrero, hijo del totalmente herrero. real. ¿Y cómo le ha caído? No, 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 no eres muy amigo de Varguitas, me imagino. No, no soy mi amigo de Varguita y no creo que a estas alturas de la vida Varguitas lea escritores jóvenes, honestamente. No creo que ya ni que lea. La encuerada de Avándaro, no te voy a preguntar por todas, pero la encuerada de Avándaro también me llamó la atención, que fue amiga de tu madre. ¿Eso te Sí. lo inventaste o sí? No, la encuerada de Avándaro no fue amiga de mi madre, la fotógrafa Ah, la de... fotógrafa Sí, que hizo la esa foto. historia es real, Ok, ok, totalmente ok. real. De También, hecho, obviamente, como te digo, bueno, esto de la manipulación, que mira, suena un poco duro, manipulación de de información. hecho, me lo acaban de regresar. Me acaban de regresar. Oh, Yo tengo las fotos. Se conoce una foto de esas, de la encuerada. Yo tengo el carrete entero de cómo se oh, ve. wow, wow, qué bueno, Sí, sí, excelente. Eh, esto o sea, cualquier cosa puede ser calificada de manipulación, ¿no? Un periódico, un noticiero por la selección de hechos que hace, un documental sí, por donde coloca la cámara, sí, pero aquí hay un interés en esta descripción de hechos por situaciones, avances científicos, que me parece estupendo, ¿no? Porque ahora la gente prácticamente no cree en la ciencia, como se ha demostrado en los últimos años, pero también cosas políticas, ¿no? Como Estados Unidos se fue acercando a Franco, a pesar de que inicialmente lo lo rechazaba. condené, sí. Hay cosas así que van más por ese lado. Está lo de Mattel, para recordarnos que Barbie tiene origen nazi Ah, sí, prácticamente, sí, lo cual cae ahora muy bien sí. y preocupa a En quienes el gustaron lavado de de la cara. película. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la intención un poco por ahí? Dar, no, Alumbrar, ¿no? O sea, alumbrar. A veces pensamos que el mundo puede determinar una vida. Y es real, ¿no? Es decir, nuestras vidas, las de cada uno de nosotros, están marcadas por el mundo. Pero se nos olvida que el mundo puede estar marcado por una sola vida, ¿no? Y en ese sentido, por eso hay cosas que en la novela, como dos asíntotas, ¿no? Estas líneas que están condenadas a irse acercando y a nunca encontrarse, y siempre seguirse acercando. De algún modo es la vida de ella y la del mundo, ¿no? Y entonces hay cosas en las que la vida de ella se mete en el mundo y hay situaciones en las que el mundo se mete en la vida de ella. Pero además hay muchísimas cosas de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de nuestras existencias que fueron marcadas por individuos, por personas únicas, ¿no? Y son esas hebras las que se tratan de recuperar y de ir metiendo en ese relato del mundo, ¿no? em, hay situaciones muy fuertes que apuntan a eso, ¿no? A exhibir lo que ha sido el machismo en Latinoamérica y evidentemente la manera en que afecta a las mujeres. La abuela del narrador, digamos, Sí, mi abuela. tu abuela aquí en la novela, a veces es difícil escribir esto. También, ¿no? Afectada por un esposo que no la deja tocar el piano y eso evidentemente la frustra y hace que actúe de cierta manera. Tu madre aparece pateada por su hermano, tirada de la silla de ruedas por su propio padre. Yo no sé si no sé si esos son hechos un poco fabulados también o se dieron. No, son reales, o sea, están novelados, pero esos hechos son Y reales. eso es brutal, ¿no? O sea, eso Tal. explica muchas cosas. No, muchísimas cosas, ¿no? Por eso digo que además es un libro espejo de no contar todo. No contar todo habla de esos machismos y de esas violencias de la masculinidad, ¿no? Es decir, de ese machismo No que contar todo o esta, perdón. no, que no contar todo se trata de eso y este es el Ah, espejo porque de algún modo yo lo que en no contar todo de algún modo trato de desentrañar esas violencias, trato de entender cómo funcionan, cómo suceden, cómo se van heredando de un miembro a otro, cómo las familias reciclan esas violencias y esos machismos, ¿no? Ese impedir una masculinidad sana, digamos, ¿no? Es decir,
Cuando pensamos en el machismo o cuando pensamos en la víctima del machismo, lo primero que pensamos es en una mujer, porque la primera víctima, o sea, porque es la víctima más evidente de la violencia machista, ¿no? Pero la primer víctima, no digo la más importante, la primer víctima en el tiempo es el hombre, es decir, a quien se le impide una masculinidad no machista, a quien se le impide una masculinidad sana, ¿no? El no llores, los hombres no lloran, no digas eso, eso no dicen los hombres, no sientas eso, no sé qué. Esa manera de castrar una forma de la sensibilidad que nos empuja hacia una forma de la violencia, desconecta el mundo emocional del habla, ¿no? De la verbalización y reaccionamos con violencia física. Eso yo trataba de entenderlo y lo que acabé entendiendo en este otro libro, en justo antes del final, más bien fue eh, cómo se pueden tratar de reconectar esos hilos cegados, ¿no? Cómo se puede tratar de volver a reconectar el universo de lo emocional con la palabra para no estar condenados por el machismo, ¿no? Y eso es a través del cuidado de sí, del cuidado del otro, ¿no? De esa sensibilidad de la que trata justo antes del final, ¿no? Y por eso aparecen esos momentos en justo antes del final de brutal machismo, ilustrando, ¿no? Lo que después ella, la protagonista, va a entender cómo recomponer y va a tratar de recomponer en los demás, ¿no? Interesante también porque más allá de cualquier otra intención, estos dos libros que están muy conectados vendrían a ofrecer, no sé si un balance, pero bueno, sí, una suerte de balance sobre este tema que está tan en boga ahora, ¿no? Desde las cuestiones del Me Too y todo, y las reivindicaciones de las mujeres, que algunos, obviamente hombres, consideran que han llegado demasiado lejos y otras personas consideran que no, que son totalmente válidas. Entonces, mostrar, digamos, las dos caras de la moneda y ver cómo han sido afectados los dos lados por factores externos es también una Sí, cosa o de sea, celo literario. evidentemente han sido más afectadas en el tiempo, infinitamente más afectadas las mujeres, ¿no? Yo digo que el hombre es la primera víctima del machismo, o sea, en el tiempo. Después es responsable absoluto de todo lo que sucede, ¿no? No, no lo entiendo, pero lo que veo es que es interesante que Sí, justamente en este momento hayan salido dos novelas que tienen tanto que ver con tu familia y con tu vida y que también puedan sí. servir como comentarios sobre esto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí es como, yo creo que siempre digo que la literatura es una cosa que hacemos en colectivo, ¿no? La literatura es algo que se hace en plural, o sea, por más que uno esté encerrado en una cabaña, en el bosque, es parte de una generación, porque leyó a los mismos que leyeron los demás, porque se enfrenta al mismo mundo que se enfrentan los demás. Y entonces llegamos a cosas similares, o llegamos a temas siempre de manera conjunta, ¿no? En algún momento la violencia del narcotráfico, Sí. en algún momento, yo qué sé, las distopías, es algo que sucede así, ¿no? Y que has ido plasmando, o sea, tú sí eres un autor de tus tiempos, realmente, ¿no? yo creo que sí. Te vas viendo afectado por lo que sucede y lo representas de algún modo Sí, en yo tus creo que libros, sí, sí. sí, sí, sí me interesa eso, ¿no? Y me considero parte de un grupo de eso, de ese plural de la escritura, ¿no? Y por eso creo que, como dices, ahora salen estos libros al mismo tiempo que se está hablando de eso porque son parte, es decir, no es que algo sea respuesta a lo otro, sino que son manifestaciones de lo mismo, ¿no? De un mismo mundo que está en constante autoexaminación, digamos, ¿no? El tema de la locura, inicialmente yo pensé que por lo que le pasaba a tu madre era la que se iba a ver más afectada por la locura, pero a mí me parece una persona cuerdísima y responsable y solidaria por todo lo que termina haciendo. Alrededor de ella sí, el esposo que es un psiquiatra, pero le encanta estar rodeado literalmente de locos, los lleva a la casa, uno de tus tíos ahí también que tiene problemas mentales, ¿no? Creo que tú también das algunas muestras de preocupación por todo eso, porque es una cuestión ya, digamos, un poco familiar, pero me llamó la atención también que se diga directamente locura, porque ahora se dice problemas mentales, acá sí, los locos, la locura,
Me imagino que tiene que ver también Sí. con el ambiente, que se vivía porque así era antes, ¿no? Antes nadie decía que Así era tiene antes y síndrome además de lo que sea. la realidad de las cosas no cambia porque les cambiemos el nombre, ¿no? O porque tratemos de aligerarlos. Al revés, o sea, hay situaciones en las que yo creo que lo políticamente correcto está bien, en el sentido de que se vuelven, impiden el maltrato de alguien o de algo, ¿no? Pero hay situaciones en las que lo políticamente correcto desconfigura, difumina algo que está mal, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo distinto, calentamiento global. Mientras sigamos usando ese término que cambió, y que es completamente descafeinado, porque lo que está pasando es mucho más que un calentamiento, y mientras solo decimos calentamiento global, la gente se preocupa menos, ¿no? Si siguiéramos hablando de destrucción del planeta, si siguiéramos hablando de crisis climáticas, si siguiéramos hablando de... Sí. es decir, lo políticamente correcto tiene ese riesgo también. Descafeinar a través del lenguaje, de significar y de difuminar la complejidad de ciertas cosas, ¿no? La locura es la locura. Por supuesto que hay miles, ¿no? Y es un arco amplísimo en el que seguramente cabemos todos, en diferentes formas, ¿no? Pero para empezar, el término enfermos de la mente, hay locuras que no son una enfermedad. Y hay locuras que sí lo son. Entonces, ya de entrada estás descalificando, estás sacando Ujú. de la ecuación muchísimo, ¿no? Y hay una defensa de eso en la novela, por supuesto. Eh, los rayos, te ha caído un rayo, realmente. Sí, bueno, me pasó. Es que, a ver, en ese tema sí que me he vuelto experto porque, pues, por lo que me pasó. Me Eh, imagino, me imagino. Sí. Sí, la mitad de los rayos salen de la Tierra y la mitad caen, ¿no? Como sabemos. Es una cosa de positivo y negativo. Cuando caen del cielo, la gente que muere, en su mayoría es porque les cae, pero porque les cae exactamente. Es decir, no mata la energía, mata el golpe, que es como si te cae, como si un avión soltara un tractocamión y te cayera encima, ¿no? Es una fuerza brutal. Entonces, mata el golpe y no la energía. Cuando el rayo cae a 1 metro o a 1 metro y medio o a 2 metros, donde los rayos caen y corren, se mueven una serie de metros. Cuando te pasa, pues, cuando cae y te pasa por encima, es que te pasó el rayo. Eso es lo que me pasó a mí. Me pasó, ¿no? Estaba sentado en una mecedora en una mecedora de metal y me pasó. ¿Cuándo fue eso, perdón? Eso fue yo ya estaba escribiendo la novela, ya estaba en la novela el asunto de los rayos, ya era un tema, pero se volvió mucho más importante. Me cayó, nos confinaron en la pandemia en marzo, Ha sido hace muy poco, muy entonces. poco. Sí, nos confinaron en marzo, en la pandemia, y esto fue 1 mes y medio después, a finales de abril, Entonces mediados, finales convocaste de de abril. alguna manera, ya tenías lo del sindicato de truenos, todo. No, ya tenía el asunto del rayo dormido, como metáfora de la locura y de la Sí, escritura. sí, sí, que figura Ya también en el tenía libro. varias cosas del rayo, y tenía cosas sobre los conjuradores del rayo, que eso sí, o sea, el sindicato, lo que es falso es ponerle la palabra sindicato, Pero hay obviamente, ¿no? conjuradores, sí, 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 vi ahí Y hay el... grupos y hay gente, o sea, yo conocí a un señor al que le han caído 36 rayos, porque cuando te cae un rayo, cuando te pasa un rayo, te genera una polaridad distinta. Por eso los conjuradores es real que pueden llamar al rayo, ¿no? Digamos, llamar de algún modo, ¿no? Y sí hay, en México existen desde el mundo prehispánico, ¿no? Lo que yo hago es en esta cosa como de que en México el PRI hizo sindicatos de todo, ¿no? Cualquier cosa que había un problema, la respuesta era volver un sindicato para que estuvieran en paz, Ah, volverlos ok, ok, entonces sindicalistas, es un ¿no? jueguito ahí, ya Sí, veo. ¿Y el volverlos rayo sindicalistas. por dónde? El rayo entonces no te cayó directamente, pasó, ¿cómo? No, cayó y me pasó por encima, ¿no? O sea, me tumbó, se me descompuso el teléfono, se me quemaron los tenis que los tenía encima de la mecedora de metal, se me quemaron todo el pelo, todos los vellos, o sea, olía a pollo quemado varios días.
y me desmayé, o sea, perdí, pero un instante, no mucho. Sentí dónde estaban todos mis huesos y poco más después, o sea, estaba como muy acelerado, no sé si por el rayo o más bien por la subida La adrenalina. de endorfinas y del susto, pues, o sea, Sí. no, no, no son endorfinas, ay, se me fue la palabra. No importa, no importa. Bueno, y luego fui al médico, al día siguiente fui al médico y me dijo que había tenido suerte, que no había nada mucho más grave, ¿no? Espera, esto, entonces, que tu madre te haya No, atendido no por estaba. esto es también ficción. ¿Ah? Sí, no, no, ella no estaba. Ah, ok, estás estableciendo también ahí algo interesante, porque uno siempre necesita a la madre finalmente, ¿no? Cuando Sí, pasan cosas no, claro, por complicadas. supuesto. No, 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 no. No, no, estaba con mi hijo y con un par de amigos. Eh, ¿Tienes miedo entonces de que te caiga otro? Pues si saliéramos a caminar en un lugar de tormentas y el cielo estuviera nublado y fuéramos tú y yo y otras 3 o 4 personas, la probabilidad y la ciencia dice que si cae un rayo me va a caer a mí, no a ustedes. Entonces no vas a tratar de no hacerlo, estás tratando de no No, hacerlo. obviamente, claro, por Y supuesto. también me imagino que tus amistades tampoco querrán salir contigo a dar un paseo. O al revés, si está nublado querrán ir conmigo y no sin mí. Bueno, Si bueno. no son tontos, preferirán ir conmigo que solos. Como te digo, vas a participar en un panel que trata sobre las familias felices. Hay otro en el que vas a estar con Antonio Ortuño, al que conoces bien, tengo entendido. Hablé con él Sí. ayer, que se llama Descifrando la Escritura, donde van a poder hablar, me imagino, de la manera en que trabajan. Trabajando. Ajá. Y en ese sentido, mencionaste ya, ¿no? El cambio de temáticas a lo largo de tu obra, esta cosa autobiográfica, por llamar de algún modo, es reciente, pero has hablado ¿no? De asuntos de tráfico. Esto Sí, creo que, sí, ¿qué novela sí. fue? Lo de la pareja que, Las tierras arrasadas. las tierras arrasadas. En esta anterior, Tejer la oscuridad tenía incluso cosas medio de ciencia ficción, de distopia, como Sí, dices tú. distopía, sí, sobre Eh, todo. que por ahí, eso, quizás ya me lo Pues respondiste diciendo que te conectas con lo que va pasando alrededor sí, de pero no ti, solo, ¿eh? O pero sea, claro, por ahí, también te interesa diversificar el asunto, no ser por ahí hay una parte de temático. la respuesta, como dices, pero la otra tiene que ver con esto otro que estás señalando, ¿no? Para mí, cada vez más, además, la literatura tiene sentido única y exclusivamente en la escritura. Y para que la escritura tenga sentido para mí, tengo que cada vez que me cada vez que me meto en un proyecto, conseguir de algún modo, desde la historia o desde la forma, que ese proyecto ante el que estoy sea volver a aprender a escribir, ¿no? Casi, casi. Es decir, no usar ningún recurso que haya utilizado en un libro anterior, no pensar las cosas como las pensé. Si yo estoy escribiendo y reconozco algo que salió de pronto, pero que ya había usado en otro libro, me detengo y lo quito, ¿no? Ajá. Porque me interesa ese proceso, el de la escritura. Y en ese sentido, eso también tiene que ver con que yo elija proyectos o escribir sobre cosas tan distintas, ¿no? Y de formas tan distintas. He escrito en primera, en segunda, en tercera persona, en todos los tiempos posibles. O sea, busco siempre un modo de que la escritura sea un combate cotidiano mío con el lenguaje, ¿no? Y la única manera de lograrlo es esa. En ese sentido, imagino que cambian tus, digamos, referencias o influencias para cada obra, pero tienes autores de cabecera. Sí, yo creo que todos, ¿no? O sea, el problema de eso es que me preguntas hoy cuáles son los autores de cabecera y te digo unos y mañana me preguntas lo mismo y te digo otros y pasado mañana porque depende de qué rápido, quiénes levanten la mano antes en la memoria, ¿no? Es Pero, evidente que pero el día de hoy y en el estado actual de tu memoria, ¿cuáles serían, digamos, si tuvieras que mencionar? Ya sé que esto de las listados es pesado, pero a sí, la pero gente le interesa a veces saber. pues yo pensaría en Revueltas, en Elena Garro, es que, o sea, si quieres que te diga de otros países, en Ribeiro,
en Mario Di Benedetto, en Juan José Saer, en Clarice Lispector, Inés, no sé, Inés Arredondo, por ahí, ¿no? O ¿Lees sea, constantemente o cuando estás no paro metido de en lo leer. tuyo? Cuando vas a hacer una nueva obra, ¿consultas a otros autores? No, ¿eh? No hago un trabajo de ese tipo nunca. O sea, nunca leo algo pero nunca paro de leer. Entonces, yo estoy seguro de que uno es consciente de de ciertas influencias, pero hay muchas otras que son totalmente inconscientes, que se colaron en uno, ¿no? Y que no sabes ya ni cómo, pero forman parte de lo que haces, ¿no? Y que es importante además que estén así, que sean anónimas esas influencias, que no tengas claro. Y nunca leo pero te digo, no me detengo, o sea, tengo además una columna sobre literatura latinoamericana en el periódico, entonces estoy constantemente leyendo a mi generación y a las generaciones siguientes y las anteriores. Y sí, sí, leer, yo considero que leer y escribir son procesos, si uno es lector, no necesariamente, pero si uno pretende ser escritor, tiene que saber que la lectura es parte del trabajo del escritor, ¿no? Hay que quemarse los ojos como te queman los dedos, creo. Es Con un ese oficio. cuidado que evidentemente tienes al escribir tus novelas, detectas a veces cosas que se te van, como tú dices, y que son quizás a veces demasiado cercanas o hasta copias de otras novelas y de otros libros y tratas de eliminarlos o de cambiarlos o no. Pues no, fíjate, la verdad es que no me pasa, yo estoy casi seguro de que no me pasa porque cuando uno ya está dentro de un proyecto, de una novela, cuando estás escribiendo, es un universo en el que quedas adentro con esa historia y es muy difícil que algo entre así como de manera literal o textual. Casi tendrías que quererlo hacer. Sí. Tendrías que necesitar, ¿no? Sacar la mano de esa burbuja en la que estás y meter adentro algo que llamaras. Y entonces si eres consciente de eso, pues lo citas, ¿no? Que es lo que yo hago a veces. Si no trato de evitar, sí, no, por supuesto. O sea, claro que sí hay que buscar. Y además creo que es la seña de identidad de los escritores. ¿Qué podemos hacer, no? Si no si no es lo nuestro, pues no hay nada que hacer, ¿no? Como te digo, estarás en tres paneles aquí en Leala. Ya hablamos del de las familias. Está también este otro con Ortuño de Descifrando la Escritura. El tercero es el que me llama más la atención. Se llama California on My Mind. Tú estás Sí, en no México, tengo ya ni crecí idea. en México. ¿Cuál es tu relación con California? Con Los Sí, Ángeles. yo creo que debe ser eso, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues la mía, o sea, todo mexicano tiene una relación particular, ¿no? Mi familia es de Sinaloa y pasé muchas épocas de mi vida en Sinaloa. Íbamos mucho con mis primos a la frontera, íbamos mucho a California, pero además mi relación Ah, con los Dodgers es un poco obsesiva, pues ah, he ido, sí. sí, por supuesto. Soy un enfermo. De niño escuchaba los partidos de los Dodgers en la radio, ¿eh? Toma Pero ya. perdón, ¿eso ocurre en Béisbol, México? ¿Eso es normal en México? más o menos, sí. Escuchar béisbol en la radio es de campeones, ¿eh? Es realmente, quizá ahí empecé a imaginar cosas. Sí, sí, sí. Y eso, pues tengo varias pasiones por Los Ángeles y el imaginario de muchas otras cosas, la música, ¿no? El asunto de ese México que es México y no es México, ¿no? No sé, tantas cosas, ¿no? La imagen que yo tengo de la frontera, que es algo tan importante para mí, es la de la valla entre Baja California y California, ¿no? Esa es mi imagen de frontera es esa barda metiéndose en el mar, cuando ni siquiera tendría que estar pensando en la frontera de México y Estados Unidos. Yo pienso en frontera y la imagen que me viene es esa, ¿no? De esa intensidad es la relación de mi imaginario y de mi vida con California, ¿no? Y con Los Ángeles. Entonces veo que sí vas a tener bastante que decir también. Sí, bueno, sí. O algo. Algo, sí. Emiliano, muchas gracias por tu tiempo, No, muchas y gracias por a tu ti, de obra, por verdad. supuesto. Muchas gracias. Y ya nos veremos ahí en Los Ángeles, ¿no? Claro que sí, que te vaya bien, que tengas un buen resto del